Gracias, señora presidenta, señor consejero, señorías. Yo creo que a estas alturas de la película queda más que demostrado que con la Ley 27/2013 el Gobierno de España lo único que quiso fue vendernos una moto que además distorsionaba los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de la ciudadanía, y donde las restricciones presupuestarias, aunque son un medio, no pueden ser un fin en sí mismo. Y en cualquier caso, no siendo un fin en sí mismo, lo que sí queda claro es que las corporaciones locales la cumplen de forma escrupulosa. Además, ya tampoco a estas alturas de la película nos vale la teoría enarbolada una y otra vez por el Gobierno de España, por el señor Rajoy y por el señor Montoro, que es el ámbito local quien había generado en España la situación de descalabro y de déficit en la que nos encontrábamos inmersos. Ya todos sabemos a estas alturas que los problemas relacionados con el artículo 135 de la Constitución se encuentran fundamentalmente en la Administración del Estado. Con lo que con todo esto se hace cada vez más claro, es cada vez más evidente que los verdaderos objetivos de esa ley eran la recentralización y además favorecer la privatización de los servicios públicos, porque además pretendía dejar a los ayuntamientos como meros prestadores de servicios elementales. Los ayuntamientos ya solo estaban para pagar el agua, para pagar la luz y para poco más. Con esta ley de racionalización ya se desvirtuaba el concepto del ayuntamiento, en el que un municipio, si tenía un problema de drogodependencia, pues el ayuntamiento podía intervenir. Si la población era mayoritariamente de edad avanzada, pues podía tomar políticas para favorecer a los mayores, o en sentido contrario si la población además era mayoritariamente juvenil. Porque allá además ni siquiera la justificación que también esgrimían de la necesidad de la reorganización y de la que una administración, una competencia, que todavía no sabemos por qué, porque había una concurrencia competencial, porque había una duplicidad en la prestación de servicios. Todos sabemos que en el Estado de las autonomías, el que dos administraciones concurran una misma competencia, eso va a ocurrir siempre, pero que eso no significa además que exista duplicidad de servicios, porque no es cierto que un mismo servicio se preste por dos administraciones y un ciudadano la pueda obtener por una o por otra. Eso no existe. Y en el caso de existir es absolutamente anecdótico. Por ejemplo, en el caso del transporte, urbano lo llevan los ayuntamientos, el transporte interurbano lo llevan los cabildos. Es una misma competencia, pero que está hecha por dos administraciones, pero no hay duplicidad. En los servicios sociales, igual, los comunitarios lo llevaban los ayuntamientos y los especializados los llevaban los cabildos o la comunidad autónoma. En lo que se refiere además a la prestación de recursos con servicios insuficientes, con recursos insuficientes, eso sí que es cierto, y en eso sí que hay que darle la razón al Estado, pero la razón era la falta. Muchas gracias, doña González.